Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya veo que vais entrando por el stream. Voy a comprobar que esté todo bien. Vale, veo que se ve más o menos bien el chat. El chat lo he hecho más pequeño. Voy a intentar, bueno, espero que se vea bien. Si no lo veis bien así de pequeño, pues me decís y lo pongo más grande. Pero bueno, dejadme comprobar una cosa, que estén los niveles de audio bien. Se me escucha bien, ¿verdad? De volumen y todo. Eh, Vale, Andrea, si tienes dudas, en principio, pues cuando lleguemos a esa parte, escribes un comentario en el chat y me paro ahí y lo explico, ¿vale? La idea es que vamos a ir, como siempre, de delante a atrás todo el tema y vamos a ir poco a poco explicando las cosas. Cuando haya alguna duda, cuando haya algo que no entendéis, me ponéis un mensaje en el chat y yo me paro y os lo digo. Eh, que si terminaré a las 9, pues a ver, yo espero que terminemos para las 9. Depende cómo vayamos de rápido y cuántas dudas haya, pues igual 9, 9 y media yo calculo, porque nunca nos hemos ido más allá de media hora. Así que en principio, pues yo creo que nos va a dar tiempo. Por cierto, he activado las gracias por avisar que se escucha todo bien. Gracias por, nada, pues por conectaros y también he activado las alertas del follow, ¿vale? Del seguidor. Si os hacéis seguidores, supuestamente ahora sale una alerta en el chat, en la pantalla. Pero bueno, sé que alguno lo habéis hecho hace un ratín, pero justo no estábamos en stream y a mí me han salido la notificación. Pero bueno, que lo sepáis que está activado ya. Pues si veis por ahí un dinosaurio dando vueltas, pues es porque he activado las notificaciones. Ahí lo tenéis. Y ese es mi hermano, por cierto. Gracias por el follow, Martín. Y nada, voy a ir leyéndose aquí en el chat mientras esperamos a que se conecte todo el mundo. Todavía no son ni 5. Esperaremos hasta ahí 7 y 10 más o menos. Y en cuanto den esa hora, empezamos poco a poco. Y si hay alguien que falta de unirse, pues que se vaya uniendo cuando puedan. Vale. Vale, en principio, Andrea, preguntas por cosas que entran. En principio, entra todo lo que viene en el PowerPoint y todo lo que viene en los apuntes, porque todo lo que viene en el PowerPoint y todo lo que viene en los apuntes son cosas que hemos dado en clase, ¿vale? De todas formas, lo vamos a ver todo hoy, uno por uno, ¿vale? No obstante, tengo con vosotros mañana, con primero A, y si hay alguna duda extra, pues me la preguntáis ahí mañana en clase. Eso, si ya, como dice Martín, si ya me seguís, lógicamente, pues el follow ya lo dices en su momento y no había alertas, ahora ya las hay, pero bueno, solo es para nuevos seguidores, no pasa nada, pero bueno, gracias por estar ahí. Vale, las suscripciones no las puedo activar porque, primero, no quiero que os suscribáis a mi canal porque es un canal que no es de momento, y espero que nunca, no es sin ánimo de lucro, ¿vale? Es porque me apetece hacerlo y creo que os conviene y os viene bien para vosotros para estudiar. Y porque para poder activar las suscripciones tienes que cumplir dos condiciones. La primera es que tengas más de 50 seguidores. Nosotros lo cumplimos con creces, porque os habéis implicado muchísimo, entonces ya somos más de 50, así que genial. Pero luego hay que hacer no sé cuántas más horas de stream al mes. O sea, cada mes hay que hacer, yo no sé, ponte que son 10 horas. Nosotros, como hacemos 2 horas, como mucho, hora y media, cada mes, mes y medio, cada vez que tenemos examen, pues lógicamente no llego a ese requerimiento para poder activar ese tipo de cosas. Pero bueno, como ya os he dicho, como es un stream sin ánimo de lucro y con el único fin de que os enteréis mejor para el examen de las cosas y repasemos un poco y aclarar vuestras dudas y que vayáis más tranquilos al examen, pues en principio, y lógicamente que aprendáis mejor. Pues como es sin ánimo de lucro, pues en principio no las voy a activar de momento. Y aunque quisiera, tampoco podría. ¿Jugamos al Minecraft? Sí. Ojalá. Vale, son 6. Voy a ver cuántos espectadores hay. Me pone que son 11. Voy a refrescar por si acaso somos alguno más. Vale, somos poquitos de momento. Esperamos un poco y si no, tiramos, ¿eh? Que sé que los miércoles algunos os pilla muy mal porque tenéis actividades extraescolares y bueno, también hace bueno y la gente se queda en la calle. Y siendo ya verano, pues con más razón. Pero bueno, los que estamos aquí, pues, oye, mejor posicionados estaréis para el viernes. ¿Somos 30? Ah, vale. Vale, pues gracias, Andrea, por el dato. Y pues yo creo que hay 10 empezamos, ¿vale? Si queréis contarme algo o no sé, o comentar algo, pues mira, ahora es el momento así en el lobby que estamos aquí esperando y haciendo un poco de tiempo para que
para comentarlo. Lógicamente, pues cosas relacionadas con la biología o cosas de las que se pueda hablar, ¿vale? Y nada, no sé qué más contaros. Que igual hacemos, bueno, mira, eso os lo puedo contar. Igual hacemos una excursión, no es seguro, ¿eh? Esto siempre os lo digo de antemano, pero bueno, es probable o igual tenemos idea de hacer una excursión ya las últimas semanas de curso para ir al río Pas a analizar un poco el río, analizar pues la contaminación que tiene, qué invertebrados hay, qué macroinvertebrados hay y bueno, pero bueno, ya os daré más detalles según vaya. Es algo que está todavía en borrador y que tenemos que pedir permisos y todo, pero bueno, si podemos, nos da tiempo y hace bueno, iremos. El cerdito. Bueno, mira, ya os lo cuento también, porque ya que tenemos tiempo. Pues el cerdito lo compré en el Tiger, no sé. Fui un día al Tiger y me hizo mucha gracia y me lo compré. Es un cerdo, ¿vale? Un sus scrofa, que es su especie en latín, el nombre científico. ¿Vale? En latín siempre. Sus scrofa. El micrófono es marca Neewer. Neewer 800. No es caro, pero bueno. Podría haber sido cualquier otro tipo de micro y de hecho tengo también uno para poner aquí que es también más cómodo. Pero bueno, pongo este porque así voy de guay. ¿Y qué día va a ser? De ser será el 21 de junio, de ser, pero no está del todo claro. Y sí, será entre Puente Viesgo y Vargas. En un tramo de ese río tenemos que buscar que se pueda acceder bien, que no haya rápidos, que no haya que nos podáis ahogar, vamos, en el río. Pero bueno, en principio, no, o sea, no vamos solamente a recoger basura, vamos también a analizar el estado de salud del río, porque el último tema van a ser ecosistemas y bueno, pues viene muy bien, pues hacer algo en la vida real, en la naturaleza, ¿vale? Bueno, pues nos queda un minuto, así que en un minuto empezamos, así que agarraos a las sillas y, y poneros a tope que vamos ya. Diego, ¿sabes cuántas cuentas de Twitch tienes, Diego? Porque ya esta es la segunda que te veo, ¿eh? En cuanto den 10 empezamos, ¿vale? Ni un minuto, ni un segundo más les vamos a dar. Voy a ver agua. Pa, 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 pa. El cerdito no tiene nombre. Si le queréis poner un nombre, pues aceptan propuestas. Vale, chicos, pues esperando vuestras respuestas, vamos a comenzar. Así que, pues pongo ya el PowerPoint y vamos a ir poco a poco viéndolo. Empezamos. La portada, la geosfera. Recordad, las 4 esferas, ¿vale? Las 4 esferas que componen la Tierra, que son la atmósfera, que son los gases, la biosfera, que son los seres vivos, la hidrosfera, que es el conjunto de agua de la Tierra, tanto lo que está en fase líquida como lo que está en fase sólida, que son los glaciares, la nieve, el hielo, y luego también la fase gaseosa, el agua que está en forma de vapor en la atmósfera. Y por último, que es el que nos interesa a nosotros en este tema, que es la geosfera, ¿vale? Recordad que se divide en 4 grandes esferas. Que tenemos las que os acabo de contar, pero vamos a enfocarnos en la nuestra, en la de ahora, que es en la geosfera, ¿vale? Que es el conjunto de rocas y minerales que conforman nuestro planeta, ¿vale? Nuestro planeta, si quitamos el resto de las esferas, si quitamos el agua, quitamos los seres vivos y quitamos los gases en general, nos quedamos pues con un montón de roca con forma casi esférica, que es lo que llamamos la geosfera, ¿vale? Entonces, como siempre, ¿qué vamos a aprender o qué habéis aprendido? Porque ya supuestamente lo deberéis haber aprendido en este tema, que es cómo es la Tierra, qué es una roca, si sabes clasificar una roca y un mineral y cómo las clasificamos, y qué minerales y rocas tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces, esto es lo de siempre, ya lo vemos, es el índice de la unidad y lo que vamos a aprender y lo que habéis aprendido y lo que, en torno a lo cual más o menos van a ir las preguntas del examen, lógicamente. Entonces, lo primero, hablamos de cómo se formó la Tierra. La Tierra se forma, o creemos que se ha formado debido a la teoría fundamentada en la teoría de los planetesimales. Esa teoría nos dice que
bueno, lo tenéis aquí en el cuadro, pero os lo voy a resumir yo como lo he resumido hoy en clase. En principio, donde ahora está el sistema solar, antes había una nebulosa, ¿vale? Una nebulosa es una nube de polvo y gas interestelar que está ahí en el espacio. ¿Qué ocurrió? Que cerca de esa nube, de esa nebulosa, hubo una supernova. Una supernova dijimos que era una explosión muy, muy, muy fuerte, muy potente, con muchísima energía de una estrella que se acaba su vida, se muere, y al morirse explota, ¿vale? Explota de una manera muy fuerte y con mucha energía implicada. Toda esa energía cogió la nebulosa y la empezó a rotar, ¿vale? Permitió que esa nebulosa empezase a rotar. Entonces, esa nebulosa, que al principio estaba parada, empezó a rotar sobre sí misma y como debido al movimiento de rotación y el propio movimiento de gravedad, en el centro de esa nebulosa, rotando, se formó una protoestrella, ¿vale? Una estrella inicial muy, muy potente que fue lo que luego dio lugar al Sol, ¿vale? El Sol se empezó a formar en el centro de esa nebulosa, porque fue donde se juntó la mayor parte de la energía. De la energía no, de los elementos y de la materia en ese momento. Pero, aparte de estar el Sol en el medio, alrededor se quedó como un disco de materia, de polvillo, de fragmentos, que seguía rotando. Ese disco de fragmentos siguió rotando y esos cachitos, ese polvo, esas pequeñas partículas comenzaron a unirse entre ellas debido a ese movimiento de rotación, a coalescer, que se dice, y se empiezan a unir cada vez más, una vez más, va recogiendo el resto poco a poco y rotando, y a ese movimiento de que se van uniendo las partículas, ese proceso de unirse las partículas, se formaron los planetas, ¿vale? Que antes eran los planetesimales y cuando ya se terminaron de formar, se formaron los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, pero bueno, también incluido Plutón y otros planetas enanos, ¿vale? Esa es un poco la idea de cómo se formó el sistema solar, ¿vale? Recordad, nebulosa, supernova empieza a rotar, en el centro se forma el Sol y en los alrededores se va uniendo la materia por la gravedad, ¿vale? Y ese movimiento de rotación, y eso da lugar a los planetas, ¿vale? Espero que os haya quedado claro. Si no, pues bueno, pues lo proponéis. Vale, vamos allá. Que no sé mi diapositiva y no os lo he enseñado. La Tierra. ¿Qué es la Tierra? Bueno, pues la Tierra es nuestro planeta, ¿vale? Es el tercer planeta del sistema solar más cercano al Sol, ¿vale? Mercurio, Venus y la Tierra es la nuestra y es el único planeta donde a día de hoy hay vida, ¿vale? Y se encuentra a una distancia del Sol que la hemos denominado como una unidad astronómica. ¿Qué significa una unidad astronómica? Pues la distancia de la Tierra al Sol, que coincide en términos no espaciales, sino en términos de distancias, con, como os dije en clase, 150 millones de kilómetros, ¿vale? Que es 150 seguido de 6 ceros. Kilómetros, ¿vale? Y bueno, si recordáis también, os dije que este dibujo, este esquema que os había hecho aquí, no está a escala, ¿vale? En principio, el Sol pues es muchísimo más grande que la Tierra. De hecho, es mucho más grande que esto. Pero bueno, para que tengáis una pequeña referencia de lo grande que es. Y vamos ya con cómo es nuestro planeta por dentro. ¿Cuáles son las capas que tiene el planeta? La primera, la de más afuera, la más externa, la llamamos litosfera. Y es una capa muy delgada. Y que además de ser delgada, es sólida, pero además es rígida, ¿vale? Algo sólido puede ser de dos maneras en este caso. Puede ser un sólido rígido, es decir, como, pues por ejemplo, un cristal, ¿vale? Que si lo rompo, se rompe, ¿vale? Es rígido. Pero también puede ser algo más, un sólido plástico, más maleable, más modificable. Por ejemplo, pues el cerdito, ¿vale? El cerdito lo puedo... Bueno, no es un mejor ejemplo, pero bueno. El cerdito lo puedo apechugar, ¿vale? Y se dobla. Pues... con esto pasa un poco igual, ¿vale? La litosfera es un sólido rígido, ¿vale? Está formado por rocas que son frágiles si modificamos su estructura. Vale, preguntan por ahí si hay que saberse los kilómetros que tiene cada capa. En principio, no hay que saberse el número exacto. Tienes que saber que la litosfera es la capa más superficial, que luego, como veis, viene el manto, después del manto el núcleo externo y después del núcleo externo el núcleo interno. Las cifras, ¿vale? Estas cifras así específicas no hay que sabérselas al dedillo, pero sí que tenéis que saber cuál es la más gruesa, cuál es la más fina, ¿vale? En este caso la litosfera, que es súper fina, y el orden de ellas desde la más superficial a la más profunda. Entonces, como os decía, después de la litosfera, que es un sólido rígido, viene el manto. El manto, que es una de las capas más gruesas,
¿vale? Que va de la capa del kilómetro 50 hasta el kilómetro 2900. Es un sólido plástico, ¿vale? Es decir, se puede más o menos moldear, hay movimientos dentro de ella, ¿vale? Que me llevan movimientos convectivos de vez en cuando, en algunos puntos particulares, que es lo que luego causa el vulcanismo, pero bueno. Y ya vista la litosfera, que hemos dicho sólido rígido, el manto, que es sólido plástico, entramos en el núcleo externo, ¿vale? La parte del núcleo que está más afuera. Este núcleo externo, la característica principal que tiene es que es líquido, ¿vale? Y bueno, y no os lo he dicho, pero el núcleo, tanto el núcleo externo como el núcleo interno, se compone fundamentalmente de hierro y níquel. Fe-Ni, ¿vale? Fe, hierro, Ni, níquel. Sobre todo hierro y níquel, súper puro. Entonces, por eso va a ser muy pesado. Como he dicho, el núcleo externo es líquido, mientras que el núcleo interno está en estado sólido. Concretamente, el núcleo interno es una bola, es una esfera gigantesca, de hierro a altísima temperatura y sólido, ¿vale? Y casi exclusivamente hierro. Sí que tiene un poco de níquel, algunas impurezas, pero fundamentalmente hierro, ¿vale? Todo el núcleo, hierro y níquel, pero el centro es sólido y es de hierro, ¿vale? Vale, pues seguimos. En principio ya tendríamos aquí las 3 capas de la Tierra, que son 4, ¿vale? Si distinguimos núcleo interno y núcleo externo, ¿vale? Y más o menos cuál es su orden, su grosor y sus características. Repito una vez más. La litosfera, sólido rígido. El manto, sólido plástico. El núcleo externo es... que se me olvida decirlo. El núcleo externo es líquido y por último el núcleo interno es sólido, ¿vale? Bien. Me preguntáis por ahí si la litosfera se puede llamar corteza. Sí, no es exactamente lo mismo, pero a nuestro nivel curricular, ¿vale? A nuestro nivel académico ahora mismo en primero de ESO, vamos a entender que la corteza y la litosfera es lo mismo, ¿vale? Luego ya en cuarto os enseñaremos que no es lo mismo y depende cómo lo concibamos es diferente, pero en principio ahora, si ponéis corteza, ponéis litosfera, os lo voy a dar por bueno. Yo os he hablado de litosfera porque creo que es más adecuado al contexto tectónico que os he ido explicando durante el tema, pero bueno, en principio ambas son correctas. En nuestro contexto. En un futuro no me echéis a mí la culpa de que os lo he enseñado mal, porque esto es un poco simplificación para que no liaros mucho todavía. Así que sigo. Ya hemos visto las capas de la Tierra. Y bueno, ¿os acordáis en clase? Os puse un ejemplo con un brownie, ¿vale? Para diferenciar entre la estructura del manto y la estructura de la litosfera. Fijaos. Un brownie tiene siempre por aquí arriba una capa por encima que es más... un brownie o un bizcocho, que es muy delgadita, pero que es más crujiente, mientras que la parte interna es más esponjosa, es más plástica, por así decirlo, menos rígida, ¿vale? Entonces, bueno, pues os lo explicaba como pues, que era como una especie de analogía entre la litosfera y el manto. La litosfera, la parte más externa, más rígida y muy finita, mientras que el manto ya es más gordo y más moldeable, sigue siendo sólido, pero no es tan rígido como la litosfera. ¿Vale? Espero que con esto os haya quedado claro. También os expliqué que, claro, que la litosfera, fijaos en el propio brownie. Mirad, el propio brownie, la parte de arriba, como es tan rígida, a veces tiene hasta roturas, ¿vale? Estas no las he hecho yo con un cuchillo. Bueno, estas sí, pero estas no, ¿vale? Estas se han hecho en el horno, ¿por qué? Porque al ser rígido se va fragmentando. Pues el planeta es exactamente igual, ¿vale? El planeta está, como la litosfera es rígida, se está fragmentado en capas tectónicas. En capas no, en placas tectónicas, ¿vale? Y aquí vimos la definición de lo que son las placas tectónicas, que fundamentalmente pues son grandes placas, grandes balsas que están sobre el manto, que son las que recubren la Tierra. Y están muy dinámicas entre sí, ¿vale? Chocan, nacen, se raspan, ¿vale? Están en constante movimiento, que es lo más importante aquí, que las placas litosféricas existen, son muy rígidas y están en constante movimiento. Y justo en los lugares donde chocan, ¿vale? Donde interaccionan unas con otras, son donde ocurren los principales procesos geológicos del planeta. Que son 3, y los vamos a ver ahora. Ahora no, en un ratillo. Esto es un mapa, que no hay que saberlo, lógicamente, con las placas tectónicas que hay a día de hoy en el planeta, ¿vale? Ponte que 200 millones de años, igual solo había una placa tectónica, que era Pangea, ¿vale? Que cuando estaban todos juntos. Pero bueno, esto va evolucionando, van cambiando. Pero a día de hoy, las placas tectónicas que tenemos en nuestro planeta es este, ¿vale?
Efectivamente, Martín dice que si esto es lo que provoca terremotos y tsunamis. Unas de las consecuencias que tiene el roce de placas tectónicas y el choque de placas tectónicas son los terremotos y luego los terremotos submarinos que levantan muchas masas de agua, que son los tsunamis. Y lógicamente los volcanes o la orogenia. Lo vamos a ver ahora. Entonces, estas son las placas que no hay que saber cuáles son de momento. Esto es cómo es un corte de esas placas para que veamos cómo las placas chocan entre sí, formando montañas, formando volcanes, formando terremotos. Y aquí las consecuencias, que son, como os he dicho, fundamentalmente tres: vulcanismo, terremotos y orogénesis. Vulcanismo es, pues, simplemente la salida de magma al exterior, ¿vale? Un volcán. La salida sale magma, se convierte en lava y cae la lava por la ladera. Un volcán, vulcanismo. Se produce en los bordes de las placas tectónicas. Luego tenemos los terremotos, que es cuando dos placas rozan entre sí y provocan vibraciones en la corteza terrestre. Que claro, esto tiene graves consecuencias en los humanos, porque si es muy grande, al vibrar tanto la corteza terrestre o la litosfera terrestre, se nos caen las casas y hay muchos problemas. Y por último, tenemos la orogénesis, que la orogénesis es simplemente el proceso de formación de las cordilleras, ¿vale? Cuando se forman montañas. Aquí tenéis un GIF, ¿vale? Que para que veáis cómo se forman las montañas. Simplemente chocan dos placas tectónicas y al chocar, como son rígidas, no les va a quedar otra que formar la montaña. Mirad, si ponéis las manos así y empujáis, como son rígidas, se forma la montaña, ¿vale? Ese proceso se llama orogénesis. Vale, seguimos. Entonces, después de las placas litosféricas, ¿vale? Ya terminamos la parte de cómo es la Tierra como un planeta. Y vamos a fijarnos ya en los componentes de esa Tierra, que son las rocas por un lado y los minerales, ¿vale? Entonces, aquí os ponía un ejemplo y os preguntaba, esas tres rocas, ¿dirías que son el mismo tipo de roca? Y vosotros en clase, con buen criterio, me dijisteis que no, lógicamente. ¿Por qué? Porque tienen, pues, claramente colores y texturas diferentes. Entonces, os hacía la pregunta, ¿cuál puede ser la causa de que estas tres rocas sean distintas? Y no me supisteis contestar. Ahora ya sí, porque ya lo vimos, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, hemos quedado en que son tres rocas distintas. Y yo os dije, efectivamente, una es un granito, la de la izquierda, la del medio es la riolita y la de la derecha es un gneiss. Son distintas porque son rocas que parecen diferentes. Y os preguntaba, pues, si el aspecto era homogéneo o heterogéneo. Entonces, aquellas que podemos distinguir sus componentes, como por ejemplo la primera y la tercera, son heterogéneas, y en cambio la de en medio es homogénea, porque no puedo a simple vista distinguir sus componentes. Vale, entonces llegamos a una serie de conclusiones en la que al final la respuesta correcta era que el granito y el gneiss, como son heterogéneas, podemos decir que están compuestas sí o sí por varios componentes, pero que la riolita, pues, podría tener varios componentes o no, porque no lo estamos viendo. Yo os decía, y os ponía el ejemplo de la mayonesa, ¿vale? Una mayonesa es homogénea. Y tú dices, vale, si es homogénea se compone de un solo elemento. No, porque la mayonesa, ¿de qué se hace? Se hace de huevo y aceite, ¿vale? Entonces, ya van dos ingredientes. Entonces pero solo se ve un tipo de color. ¿Por qué? Porque es una mezcla de homogénea. Entonces, aunque lo veamos de forma homogénea, no podemos decir si está compuesto por uno o varios componentes. Ahí es donde yo quería llegar. Entonces, seguimos. Inés pregunta si hace falta aprenderse el nombre de las rocas. De estas tres no, pero como son tres que justo las vamos a ver después, sí. ¿Vale? Luego cuando lleguemos a la tabla de las rocas os diré cuáles hay que aprenderse y cuáles no. O cuáles hay que saber. Seguimos. Vale, esto es lo que habíamos visto. Y luego os dije, ¿qué pasa si las miramos desde más cerca? ¿Qué pasa si las miramos con lupa? Pues fijaos que tenemos estas tres preparaciones. Y ahora sí, el granito se ve que tiene varios componentes, el gneiss también se ve que tiene varios componentes, pero además la riolita, si nos fijamos bien, también tiene varios componentes, ¿vale? Entonces, podríamos concluir que las tres están compuestas por varios componentes. En el caso del granito, pues si lo analizábamos y encontrábamos minerales de mica, minerales de cuarzo y luego los grises minerales de feldespato, ¿vale? Esto no hay que saberlo, esto es solamente para que hagáis el proceso mental de razonar cómo funciona esto. ¿Y a qué conclusión llegábamos? Pues a esta conclusión. Llegábamos a la conclusión de que los minerales son una especie, unos componentes pequeños, que son cristales,
¿qué son los que forman las rocas? ¿Vale? Las rocas están formadas por minerales. Y aquí os daba la definición de cada uno. La definición a la izquierda de mineral y la definición de roca. Pero lo importante es que las rocas están formadas por minerales, ¿vale? Y esos minerales son cristales. Bien, seguimos. También os expliqué que, por ejemplo, la mezcla de dos minerales daba lugar a una roca, pero en cambio, si en lugar de juntar esos minerales juntábamos otros dos, nos daba lugar otra roca. Incluso si en vez de juntar esos dos, juntamos los tres, pues nos da un tercer tipo de roca. O incluso, que esto nos lo expliqué en clase, también con un solo mineral nos da un tipo de roca. Entonces, vuelvo a repetir, los minerales son cristales, ¿vale? Que conforman las rocas a nivel interno. Y bueno, pues seguíamos con el razonamiento y os dije, vale, pero ¿qué pasa? Son tres rocas distintas, ¿vale? Cuarzo, granito, riolita y gneiss son tres rocas diferentes. Pero, cuidado. Uy, que me he equivocado de botón. Cuidado, las tres están compuestas por los mismos minerales. Cuarzo, feldespato y mica. Y claro, la pregunta que aquí salía es, jolín, si están compuestas por lo mismo, ¿son la misma roca? ¿Vale? Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque a pesar de que están formadas por los mismos minerales, la forma que tienen esos cristales de esos minerales son diferentes. Fijaos, aquí en el granito los minerales son más redondeados o más grandes, mientras que en la riolita son muy pequeños. ¿Los veis? ¿Veis la diferencia? Incluso, a pesar de que la riolita y el gneiss tienen los mismos componentes, aquí son muy pequeñitos, pero en el gneiss son grandes y además, como podemos ver, son alargados, ¿vale? Entonces, la conclusión a la que llegábamos es que sí que tenían los mismos minerales, pero la forma de esos minerales no era la misma. Y os decía, ¿qué determina que los minerales son más grandes? Pues que los minerales sean más grandes lo determina la velocidad de enfriamiento, ¿vale? Cuanto más rápido se enfríe una roca, ¿vale? Porque muchas rocas se forman enfriándose, ¿vale? Cuanto más rápido se enfríe, los cristales van a ser más pequeños. Y cuanto más lento se enfríe, es decir, cuanto menos sea la velocidad de enfriamiento, los cristales van a ser más grandes. Y también influye mucho la presión en la forma de los minerales. Si hay poca presión, los minerales tienden a ser redondeados. Y si hay mucha presión, lógicamente esos minerales quedan redondos por la presión. Si yo, lógicamente como el cerdo es un mineral, ¿vale? Si ese cerdo está así, redondeado, pero si tiene presión, ¿qué va a pasar? Se va a quedar más alargado, ¿lo veis? Ahí lo tenéis. Pues con los minerales pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Un mineral, cuanto más presión, más alargado. Cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, es decir, cuanto más rápido se enfría, los cristales son más pequeños. Y viceversa, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro. Si hay dudas, pues me paráis. Entonces, pues ya llegamos a la conclusión de cómo eran sus cristales y al final, pues la conclusión que sacábamos es, primero, y repito otra vez, las rocas están formadas por minerales, que son cristales con una composición química definida. Pero ojo, y es lo que aquí os indicaba aquí abajo, ojo, el tipo de roca no depende solo de su composición mineral, o sea, no depende solo de qué minerales se compone, sino también la forma, el tamaño y la disposición de esos cristales, de esos minerales. ¿Vale? Lo repito una vez más. Sé que soy un pesado, pero lo voy a repetir una vez más. Las rocas están formadas por los minerales y que tres rocas tengan los mismos minerales no significa que sean sean la misma roca, porque también depende de cómo sean internamente esos cristales. ¿Ha quedado claro? Espero que sí. Así que seguimos. Si no, ya sabéis, me paráis en el chat y me preguntáis. Vale, visto esta introducción, ¿vale? Que esta parte no ha sido muy teórica, era simplemente para que pensaseis un poco y el proceso mental de cómo descubrir vosotros por vosotros mismos. Vale. Antes de seguir. Andrea, te has liado. ¿Qué duda tienes en específico? ¿Qué es lo que no entiendes? O sea, entiendes que las rocas se forman por unas cositas pequeñas que son cristales, que los llamamos minerales, ¿vale? Y en función de quiénes sean, o sea, qué minerales sean y qué forma tengan, qué tamaño, qué forma y qué demás, determinan el tipo de roca. Bueno, lo vas escribiendo y me lo dices. Voy avanzando de todas formas. Entonces, llegábamos a los minerales, ¿vale? Los minerales son
como hemos dicho antes, sustancias sólidas de origen natural y composición química definida, que los encontramos como cristales, ¿vale? Sí, Inés, los cristales en este contexto es lo mismo que un mineral, ¿vale? Un mineral es un cristal, ¿vale? ¿Por qué es un cristal? Porque como vemos aquí, tiene estructura cristalina, ¿vale? ¿Qué significa estructura cristalina? Que sus átomos están ordenados. Normalmente los átomos no están ordenados, están un poco al tuntún. En un gas, en esta habitación, el gas que tengo yo aquí, ¿vale? Los átomos están un poco a lo loco, por todas partes y sin ningún tipo de orden. Pero en una estructura cristalina, como la de los minerales, tiene un orden muy determinado. En este caso, por ejemplo, se ordenan de esta forma, ¿vale? En la sal. Pues sodio, cloro, ¿vale? Están ordenaditos. Que tenga una estructura cristalina significa que es un cristal y significa que los átomos están ordenados. Vale, perfecto. Pues genial. Seguimos avanzando. Una vez hemos visto lo que es un mineral y por qué le llamamos cristal a un mineral, vamos a ver cuáles son las propiedades de los minerales. ¿Vale? ¿Qué es una propiedad? Lo primero, la definición de propiedad, pues es las características que nos permiten identificar un mineral y diferenciarlo. Es decir, si yo veo que tiene esa característica, que tiene esa propiedad, ese mineral, lo identifico y sé diferenciarlo de otro que tenga otra diferente. ¿Vale? Esas son las propiedades. Y vamos a verlas una a una. Aquí os contaba yo en clase que hay cuatro tipos de propiedades: ópticas, mecánicas, físicas y químicas. Y son todas estas. Son 6 y 6 y 4, 10. Son 16 propiedades. Y me preguntaréis, pues ya lo estoy viendo venir, ¿esto entra? ¿Esto lo vas a preguntar? ¿Esto hay que saberlo? Las 16. No hay que saberlo de memoria. Es decir, no os voy a preguntar nunca en la vida, olvidaos, que os pregunte, escríbeme la lista de propiedades. Las 16. Pum. No. Lo que tienes que saber es qué es cada una. Es decir, yo os podría preguntar, por ejemplo, ¿qué es el color de un mineral? ¿O qué representa la dureza de un mineral? ¿O qué representa la conductividad eléctrica? Y vosotros diríais, pues la conductividad eléctrica es... Pues conductividad eléctrica, pues la capacidad de conducir la electricidad que tiene un mineral, ¿vale? La dureza, pues la capacidad que tiene un mineral de rayar o ser rayado, ¿vale? No os voy a pedir que os aprendáis de memoria. Os vamos a hablar un poco de, pues, que sepáis relacionar cada propiedad con su significado y cada propiedad con sus implicaciones, ¿vale? Pregunta Rubén que si en el examen en vez de poner mineral pones cristal está mal. Pues en principio no. Se pueden utilizar como sinónimos. Yo prefiero que utilices mineral, ¿vale? Porque sí que hay cristales que no son minerales, pero al revés no, ¿vale? Entonces, bueno, prefiero que pongas mineral, aunque tampoco te lo pondría mal. Vale, pues seguimos entonces. Como os he dicho, estas son las 16 propiedades. No hay que sabérselas de memoria, quiero que las entendáis, ¿vale? Quiero que sepáis qué es cada una más o menos, ¿vale? Y no hace falta que sepáis tampoco el tipo, quiero que las ubiquéis más o menos en qué implicaciones tienen cada una. Y esto estaría muy bien que os relacionaseis con lo del laboratorio. Al final, donde habéis visto de verdad para qué sirven esas propiedades, ha sido en el laboratorio. En el laboratorio hemos visto, con vuestras propias manos, qué era la raya, qué era el color, qué era la exfoliación, ¿vale? Y este tipo de cosas son las que importan y las que tenéis que aprender. No que me sepáis decir de memoria las 16 propiedades, eso no. Pero sí qué es cada una y para qué las utilizamos. Vale, seguimos pues. Vamos a ir una a una viéndolas, ¿vale? Vamos a ir muy rápido porque esto creo que es bastante fácil, es muy directo, ¿vale? Y bueno, las que sean más complicadas nos pararemos. La primera de todas, el color. ¿Qué es el color? Pues es una propiedad óptica que nos indica el color que tiene ese mineral. Los minerales algunos tienen colores muy característicos. Por ejemplo, el azufre es amarillo, el cinabrio es rojo, la malaquita es verde, un verde azulado. Pues si yo veo algún mineral con alguno de estos colores, pues ya lo puedo identificar. ¿Por qué? Porque tiene ese color. Y ya está, ¿vale? Simplemente. Pero ese color hay que distinguirlo de la raya. La raya no es el color que tiene el mineral, es el color que deja el mineral cuando lo rayamos sobre una placa de porcelana, ¿vale? Acordaos, lo hicimos en el laboratorio. Tengo una placa de porcelana y rayo el mineral. ¿Por qué? Porque a veces la raya de ese mineral, el color de la raya de ese mineral no coincide con el color del propio mineral, ¿vale? Pues simplemente es esto. Después, el brillo.
Pues simplemente, pues cómo refleja la luz ese mineral, cómo brilla, qué tipo de brillo tiene. Y veíamos que había 5 tipos de brillo, ¿vale? Que esto sí que hay que saberlo, los tipos de brillo que hay, que eran los siguientes. Brillo metálico. Si brilla con un metal, perdón, si brilla como un metal, metálico. Si brilla como un cristal, ¿vale? Aquí lo tenéis. Si brilla como un cristal, brillo vítreo, ¿vale? Entonces, los dos primeros. Si brilla como un metal, brillo metálico. Si brilla como un cristal, brillo vítreo. Luego, el de en medio nos lo saltábamos y decíamos, si brilla como la cera de una vela o como un jabón, brillo graso. Y si no tiene brillo, pues brillo mate, que no tiene brillo, ¿vale? Es mate. Y decíamos que el de en medio, que es el brillo nacarado, era que el brillo, pues, que al final lo sacábamos por descarte. Si no tiene ninguno, si no es metálico, si no es vítreo, si no es graso y si no es mate, pues es nacarado, ¿vale? Y si queréis también identificar un nacarado es pues el típico que tiene el color por dentro de las conchas, ¿vale? O el que tiene un botón de una camisa así buena. Para que lo identifiquéis. Y si no, usas el truco. Hay 5 brillos. Si descarto, hay 5 brillos. Si descarto 4, así, pues me quedo con el que queda, que es el nacarado, ¿vale? Entonces, los brillos sí que se pueden saber. Vale, vamos a ir por ahí preguntas. Pregunta Julia si la raya solo se puede hacer en porcelana. Bueno, la raya se puede hacer en cualquier material, pero donde mejor se hace y donde más estándar es en la porcelana. Así que yo diría que sí, ¿vale? Una porcelana, además, no cualquiera, porque yo, por ejemplo, una porcelana lisa como la de un váter o como la de un lavabo, no lo puedo hacer. Tiene que ser una porcelana porosa, ¿vale? Chachi. Pues bien, aquí teníamos los tipos de brillo, ¿vale? Metálico, vítreo, nacarado, graso y mate. ¿Vale? Importante que sepáis cuál es cada uno. Esto sí. Y ya seguimos pues con el siguiente que tenemos, que es la diafanidad. Que la diafanidad es simplemente cómo deja pasar la luz a través de ese material. Y acordaos, esto lo habéis visto en el colegio. Transparente, translúcido y opaco. Si no deja pasar, ¿vale? Si no deja pasar la luz, opaco. Si la deja pasar pero es borroso, translúcido, perdón. Y si deja pasar toda la luz, transparente. Pues esto que ocurre con estos materiales también ocurre con las rocas, ¿vale? Hay rocas transparentes, minerales transparentes, minerales translúcidos y minerales opacos, ¿vale? Si puedo ver a través de él completamente, transparente. Si lo puedo ver medio, translúcido. Y si no puedo ver nada, opaco. Bien. Pues vamos ahora con la refringencia. La refringencia es simplemente cómo se comporta la luz al atravesarlo. Si esa luz la atraviesa y se bifurca en dos, como en este caso, que podemos leer doble, que es el caso de la calcita, pues en este caso decimos que tiene birrefringencia. Y por último, vamos con la fluorescencia. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos minerales que cuando los irradiamos con luz UV, que es luz ultravioleta, ¿vale? Les echamos, es la típica luz esta negra de las discotecas y del tren de la bruja, ¿vale? Pues si nosotros a un mineral específico que sepamos que es fluorescente, como por ejemplo en este caso la fluorita, le irradiamos, ¿vale? Emitimos sobre él luz ultravioleta y luego apagamos las luces y apagamos todo, va a emitir él mismo una especie de luz, una especie de aura, que es la luz ultravioleta, la fluorescencia, ¿vale? Es el fenómeno de fluorescencia. Entonces decimos que esa fluorita es fluorescente y se ve así, ¿vale? Esto sería con luz normal y esto es una vez la hemos iluminado con luz ultravioleta. Pues la pregunta Marta que ¿dónde se encuentra la fluorita? Pues la fluorita, aquí creo que en Cantabria no hay mucha, pero en Asturias hay un montón y bastante gordas de minas de fluorita y se pueden encontrar allí. Y se saca flúor de la fluorita fundamentalmente. Así que aquí no, pero en Asturias hay muchas minas de fluorita. Vale, me dice Diego que mire Classroom. Tiene razón, no lo he mirado nada. En principio voy a refrescar los dos Google Classroom. Vale, en primero A no hay ninguna pregunta. Y tenemos Gael, en Gael sí que pregunta en primero A, en primero C. Gael pregunta si hay que saberse la definición de roca y mineral. En principio sí, ¿vale? Hay que, sobre todo, saber la definición y saber diferenciarlas, ¿vale? Lo que es una roca, lo que es una mineral y, por lo tanto, las diferencias que existen entre mineral y roca.
Y luego, bueno, luego Gael tiene una pregunta para más adelante. Vale, muchas gracias, Diego, por el apunte. Vale, seguimos. Os pongo el PowerPoint. Perfecto. ¡Epa! Vale, pues pasamos, ya hemos visto las propiedades ópticas, pasamos a las propiedades mecánicas, que son dureza, fragilidad, plasticidad y exfoliación. Dureza. Vamos con la primera. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia de un mineral a rayar, perdón, la capacidad de un mineral de rayar y la resistencia a ser rayado. Es decir, un mineral cuanto más raye a otros, más duro será. Y cuanto más sea rayado por otros, pues más blando, ¿vale? Menos duro. Entonces, fijaos, ¿cómo medimos la resistencia de un mineral a ser rayado? Lo medimos con esta escala que se llama escala de Mohs, ¿vale? Es una escala que va del 1 al 10 y cada nivel está representado por un mineral en específico. Entonces, lo que utilizábamos esta escala era para determinar uy, un poquitito. Vale. Hay que saber utilizar esta escala, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta escala? Yo imaginaos que voy por la calle y me encuentro, bueno, por la calle, por el monte o por una cueva o lo que sea, y me encuentro un mineral que no sé qué es. No sé qué es. Y quiero mirar su dureza. Pues lo que hago es, vengo a la escala de Mohs y empiezo a rayarlo. Cojo el talco. Le intento rayar con el talco y veo que no se raya. Digo, pues vale, nada. Cojo el yeso. Nada. Cojo la calcita. Nada. Pero cojo la florita y digo, ostras, con la florita lo rayo. Y dices, vale, entonces implica que la florita es más dura que ese mineral misterioso. Entonces ya sé que su dureza va a estar entre 3 y 4. ¿Lo entendéis? Esto lo hicimos en el laboratorio, así que yo espero que sea algo que haya quedado claro. Vale, vamos con preguntitas. Pregunta Dubán, si hay que saber algo de la mina de Reucín. No hay que saber, no os voy a preguntar nada, era simplemente para daros un poco de cultura de lo que hay en nuestra región, qué mineral se sacaba de allí y que... O sea, quiero que lo aprendáis, que se sacaba Blenda y fue una mina muy importante con mucha importancia económica, ¿vale? Pero no hay que saber solo de memoria ni lo que es ni eso, pero bueno, está guay que lo hayáis aprendido. Pregunta Irene que si hay que aprenderse la escala de Mohs. No hay que aprendérsela, ya os lo dije. Hay que saber utilizarla. Si en algún momento yo os doy esta escala y os digo una serie de cosas como hicimos en el laboratorio, tenéis que saber decirme la dureza de un mineral. Pero no hay que aprenderse 1 talco, 2 yeso, 3 calcita, 4 florita. No, eso no hay que saberlo, ¿vale? Así que, por esa parte, no. Pero, insisto, sí hay que saber utilizarla. Ahí lo dejo. Vale, seguimos. Vale, acaba de llegar Gael ahora y pregunta si hay que aprenderse la definición de minerales y rocas. Sí, ya lo he respondido, Gael. En principio, sí hay que sabérsela y sobre todo las diferencias entre uno y otro. Pregunta Inés si puedo repetirlo. Entiendo que te refieres a cómo se usa la escala de Mohs. Si eso lo repito. Vale. La escala de Mohs. Yo, con un mineral, tengo que probar si es más duro o más blando que otros. Entonces, cojo ese mineral y empiezo a rayarlo, ¿vale? Entonces, cojo el talco, que es el más blando, e intento rayarlo. Cojo el talco y con ese talco intento rayar mi mineral misterioso. Si no se raya, es que lógicamente mi mineral es más duro que el talco. Entonces ya el talco lo descarto. Cojo el segundo, que es el yeso. Intento rayarlo con el yeso. Si no lo rayo, pues ya sé que es más duro que el yeso. Y así voy probando todos del 1 al 10, ¿vale? Hasta el punto en el que por fin, con uno, imaginaos, con la florita, que es dureza 4, ya rayo mi mineral. Entonces ya sé que mi mineral es más blando que la florita, pero es más duro que la calcita. Entonces, si mi mineral es más blando que la florita y más duro que la calcita, mi mineral está en este punto medio. Es decir, tendrá aquí una dureza de 3,5, ¿vale? Porque es más blando que la florita, pero más duro que la calcita. Podéis poner que es de 3,5 o dureza entre 3 y 4. Vale, pregunta Andrea que cuál es la diferencia entre roca y mineral. Pues simplemente que las rocas están formadas por minerales y que además los minerales tienen una composición química definida, mientras que las rocas no. Seguimos pues, ¿vale? Entonces ya hemos visto dureza. Y aquí mucho cuidado, que nadie lo haga, ¿eh? No quiero que confundáis dureza con fragilidad. Que algo sea duro en términos minerales, esto quiero que quede muy claro. Que algo sea duro significa que cuesta mucho rayarlo,
Pero algo muy, muy duro puede ser muy frágil, ¿vale? Por ejemplo, una botella de agua, que es de cristal, ¿vale? Es muy dura, porque el cuarzo, está formada en parte de cuarzo, cuesta mucho rayarlo. Pero si yo esta botella la tiro al suelo, que no lo voy a hacer, se rompería. ¿Por qué? Porque es muy frágil. Entonces, hay cosas que pueden ser muy duras, pero muy frágiles. Por ejemplo, el diamante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fragilidad no es la capacidad de rayarse, sino la fragilidad es la facilidad para romperse, ¿vale? Un diamante es lo más duro que hay en la naturaleza, pero en cambio es muy frágil. Si se me queda un diamante gordo, se me rompe. Vale, espero que haya quedado claro. Seguimos. Luego tenemos la plasticidad. La plasticidad es simplemente pues, la capacidad o la facilidad para ser moldeado. Un ejemplo es el cobre. El cobre tú lo coges y lo puedes moldear con tus propias manos. Si cogéis un cable de cobre, pues lo podéis moldear. Y luego, por último, la exfoliación, o concretamente también se llama hábito, pero bueno, nos aprendemos con exfoliación nosotros, ya lo cambiaré para otro año. Es simplemente pues la forma que tiene de romperse en fragmentos un mineral. ¿Vale? Hay minerales que por lo que sea cuando se rompen en formas geométricas determinadas. Si se rompe en láminas, pues se dice que es exfoliación laminar, si es cubos es en cúbica y si es en rombos, romboédrica, ¿vale? Pero bueno, esto no hay que saberlo, pero sí que hay que saber que la forma en la que tiene de romperse un mineral es la exfoliación, o también lo encontraréis por ahí en algunos libros como hábito, ¿vale? Nosotros lo hemos dado con exfoliación, pero también se llama hábito. Bien, seguimos. Gracias, Gael, por el follow. Creo que ha sido tú, Gael. Entonces, sí. Seguimos con las propiedades físicas, ¿vale? Que son magnetismo, conductividad eléctrica y densidad. Muy fáciles las tres. Magnetismo, capacidad para atraer metales. Concretamente, para atraer hierro, ¿vale? Un ejemplo de mineral de mineral que es magnético es la magnetita, ¿vale? Muy fácil. ¿Cuál es magnético? La magnetita, ¿vale? Seguimos. La conductividad eléctrica es la capacidad que tiene un mineral de conducir la electricidad. Luego, bueno, perdón, está mirando de las... Por cierto, estoy mirando que os estáis haciendo... ¡Ay, que se me trago! Me estáis siguiendo muchos y no estás saltando las alertas. Esto es porque igual ya erais seguidores de antes, no lo sé. No obstante, seguimos con la conductividad eléctrica, la capacidad para conducir la electricidad. El ejemplo más característico es el cobre, ¿vale? Aunque también el oro es muy buen conductor. Seguimos la densidad, simplemente la relación que hay entre la masa, ¿vale? Y el volumen. Viene dado por esta fórmula, que este año, pues yo creo que deberíais saberla, ¿vale? Significa que densidad es igual a masa entre volumen. Y se puede medir tanto en kilogramos partido de metro cúbico como en gramos partido de centímetro cúbico. Yo creo que esto es muy sencillo y al final, el año que viene, en física y química, lo vais a dar, os va a salir por las orejas esta fórmula. Así que, pues no está de más que la vayáis sabiendo, ¿vale? La densidad es masa entre volumen. Así, por ejemplo, puede haber minerales, bueno, esto es una piedra, pero bueno, que sean muy poco densos, que incluso floten en el agua, o minerales como la galena, que si os acordáis que la cogimos en el laboratorio, que pesan mucho, ¿vale? Que tienen mucha masa, mucha densidad. Y ya, por último, y finalmente acabamos las propiedades ya, vamos con las propiedades químicas, que simplemente es si tiene la capacidad de reaccionar con ácidos, ¿vale? En este caso suele ser ácido clorhídrico, ¿vale? Si echamos ácido clorhídrico y burbujea, es que tiene la capacidad de reaccionar con ácidos. Su solubilidad, que es si tiene la capacidad de disolverse en un líquido, ¿vale? Si yo hago polvillo con esa roca o con ese mineral y lo disuelvo en agua, pues es que es soluble, ¿vale? Y por último, el sabor, que también es otra propiedad, que yo puedo llegar a distinguir minerales por el sabor, pero aquí os dije que había que tener mucho cuidado porque, claro, hay rocas y minerales que son tóxicos, ¿vale? El cinabrio produce mercurio, que es muy tóxico, la galena produce plomo, que también es tóxico. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no puedes ir por ahí lamiendo todo lo que te encuentras. Pero, por ejemplo, minerales como la halita o la silvina, que son sales, si las chupas te das cuenta de que saben a sal. Así que nada, ya estaríamos todas las propiedades, ¿vale? Recordad, no es importante que sepáis de memoria todas y en listado, sino que sepáis relacionarlas con lo que significa cada una de ellas. Así que, terminado esto, vamos a ver la clasificación de los minerales. Os conté que había muchos tipos de minerales y que se clasificaban de muchas formas diferentes, pero para simplificarlo nosotros poníamos esta clasificación, que eran dos. Según su composición química, podían ser silicatos o no silicatos. Y esto era muy fácil.
Si tienen sílice, ¿vale? Que es este compuesto de aquí, SiO2, ¿vale? Un átomo de silicio y 2 átomos de oxígeno, decimos que son silicatos. Y si no tienen sílice, decimos que no son silicatos. ¿Hay que saber cuál es cuál? No, ¿vale? No hace falta que saber. Aquí os pongo ejemplos para que los tengáis. Lo que sí hay que saber y hay que tener claro es que la mayoría de los minerales de la corteza terrestre son silicatos, ¿vale? El 95% de la corteza terrestre son silicatos, mientras que los no silicatos solo corresponden al 5% de la corteza terrestre. Vale, seguimos. Empezamos también con la minería. ¿Por qué? Porque es la actividad humana con la cual extraemos los minerales. ¿Y qué minerales? Los minerales que nos interesan. A mí un mineral que no me va a reportar dinerito, pues no lo voy a dejar ahí porque no me interesa. Pero un mineral con el que yo pueda hacer un negocio, pues lógicamente voy a intentar extraerlo de la tierra, lógicamente de manera sostenible, pero lo voy a intentar extraer para ganar un dinero. Entonces, de aquí viene la definición de minería, ¿vale? Que es la actividad humana que se encarga de la localización, es decir, de encontrarlo, extraerlo y purificarlo, ¿vale? Los minerales que tengan, como he dicho, interés económico, ¿vale? O sea, que puedan dar opciones de negocio. Y esto os lo contaba porque al final los minerales son algo fundamental en nuestra sociedad. Sin minerales y sin los metales y las sustancias que sacamos de esos minerales, pues no tendríamos móviles, no tendríamos coches, no tendríamos nada, no tendríamos casas, porque las casas se componen de acero. Así que pues estarían... no seríamos, vamos, no habríamos evolucionado. Pero como aprendimos a purificar, Lidia, significa que yo cuando extraigo el mineral hay muchas impurezas, hay muchas cosas que no me interesan. Entonces tengo que sacar lo que más me importa de ahí, lo más puro, ¿vale? Y purificarlo, para hacerlo de una forma que sea mucho más eficiente, ¿vale? Que sea, pues es lo... ¿Cómo te lo explicaría? Sacar la parte importante, la parte que me va a dar dinero, ¿vale? Quitarme todos los restos que no me interesan. ¿Hay que saber esa definición de minería? Sí. Más que aprenderse la definición como tal, que si te pregunto qué es la minería, me sepas con tus propias palabras, no con las mías. Con tus propias palabras me sepas decir qué es la minería. Pues es el proceso por el que los seres humanos extraen minerales de interés económico o que les puede interesar de forma económica. Eso lo planteáis como queráis, ¿vale? Y luego, además, esa minería, las minas, pueden ser tanto a cielo abierto como, que significa que hacen un hoyo en el suelo, ¿vale? Y van cavando y sacando material, o pueden ser subterráneas, ¿vale? Y aquí os ponía el ejemplo de la mina de Rocín, que tiene una parte que es a cielo abierto, pero también la mina de Rocín tiene una parte que es en galerías, ¿vale? Y recordad que de la mina de Rocín se sacaba blenda, y de la blenda se purificaba el zinc, que utilizamos, por ejemplo, que se utiliza en teléfonos móviles, ¿vale? U otras aplicaciones. Vale, pues seguimos. Y os decía, un mineral, cuando estoy en una mina, yo de ahí saco de un... espera, que está mi cabeza ahí tapando. ¿Vale? A ver. Bueno, de un filón saco la roca que me interesa. Yo la saco ahí, ¿vale? Y la meto en mi carrito. Pero luego, dentro de eso que saco, como que he dicho, hay cosas que me interesan y cosas que no. La parte que me interesa, en este caso la parte de la derecha, se llama mena, mientras que la parte que no me interesa se llama ganga. ¿Vale? Repito, yo cuando saco el material de una mina, me sale impuro. Hay cosas que me interesan y cosas que no. Las cosas que me interesan a mí, como en el Minecraft, se llaman mena. Y la parte que no me interesa se llama ganga. ¿Vale? En principio, mena y ganga. Ganga, no lo quiero. Fuera, a la basura. Mena, me lo quedo. ¿Por qué? Porque es lo que me va a dar el dinerito. ¿Vale? La panojita. Así que, seguimos. Aquí, esto no hay que saberlo, ¿vale? No hay que saberlo, pero quería enseñaros y que entendieseis por qué tan importantes los minerales y por qué hay ocasiones en las que hay conflictos geopolíticos, ¿vale? Hay guerras, hay golpes de estado, hay procesos de violencia en algunos países, porque es principalmente por el control sobre las materias primas, por el control de la extracción de los minerales. Hay países pobres, ricos, bueno, o lo que sea, que tienen muchos recursos económicos y muchos recursos minerales, pero que por su inestabilidad económica, política y social, pues hay guerras ahí para hacerse con el control de esos recursos. Y en esos países muchas veces estamos los países del primer mundo implicados, porque tenemos un interés en quedarnos con esos minerales para fabricar los móviles que nos van a dar luego
un rédito económico. Entonces, bueno, simplemente quería que vieseis la importancia de los minerales en la sociedad y en el mundo, y en la geopolítica, por así decirlo, y pues para que vieseis un poco todos la cantidad de minerales que se utilizan en un móvil, ¿vale? Os enseñaba pues que para la pantalla, pues bauxita, sílice, casiterita y esfalerita. Para la batería, espodumena y grafito. Para la electrónica y circuitos, pues bueno, pues teníamos hasta 5, ¿vale? Y luego incluso para los altavoces teníamos otro. O sea, es que para que veáis la cantidad de minerales que están implicadas solamente en vuestro móvil. Y que si en algún momento alguno de estos minerales escasea, pues va a ser un problema, porque nos vamos a quedar sin formas de construir este tipo de dispositivos que consumimos a diario, ¿vale? Esto, Andrea, y supongo que el resto lo estáis preguntando, no hay que saberlo, ¿vale? No hay que saberlo, era simplemente para que vosotros en vuestra mente, en vuestra conciencia, os quedase ahí remanente de que muchos de los conflictos que hay hoy en el mundo es por el control de los recursos, por el control de los recursos económicos y en este caso recursos minerales, ¿vale? Y cómo en parte Occidente pues tenemos cierta responsabilidad porque hay algunas veces que estamos implicados en esos conflictos. Simplemente por eso. Vale, seguimos entonces, ¿vale? Que vamos un poco sobre la hora, nos estamos hoy alargando un poco. Aquí, aunque parece muchísimo, solamente quiero que sepáis qué mineral, qué metal se extrae de qué mineral, ¿vale? Pues del aluminio la bauxita, el hierro se obtiene de la magnetita y el oligisto, el plomo de la galena, mercurio cinabrio, ¿vale? La parte de la derecha no hay que saberlo. Y además, de las menas metálicas sí hay que saber todas, ¿vale? De qué se obtiene cada una, pero de las menas no metálicas solo hay que saber la pirita, el cuarzo y la fluorita, ¿vale? Repito, de las menas no metálicas solo hay que saber la pirita, el talco y la fluorita. Vale. Perfecto. Seguimos pues. Aquí simplemente recordaba otra vez la definición de roca y mineral, ¿vale? Las rocas están formadas por minerales y ya pasamos a ver las rocas. Volvemos a empezar. Entonces, un tipo de roca está determinado por dos cosas. Está determinado por el tipo de material y por cómo es ese material, ¿vale? El tipo de material depende de la composición química, mientras que cómo es el mineral va a depender de los procesos de formación. Repito, el tipo de ropa, el tipo de roca depende de cuáles sean los minerales que lo componen y qué forma, qué tamaño y qué disposición tengan. A su vez, esos dependen de quién, pues del químico, de los componentes químicos, de los elementos químicos que hubieran en ese ambiente, ¿vale? De cómo sería ese ambiente químico. Y por otro lado, los procesos de formación, es decir, qué forma van a tener esos minerales y tamaño, va a depender de qué procesos geológicos estén implicados. Recordad que distinguíamos dos tipos de procesos geológicos. Los procesos internos, que son los que se producen en las profundidades del planeta, y los procesos externos, que son los que se producen en superficie. Y aquí hablábamos, pues, viento, lluvia, glaciares, ríos, oleaje, eso eran externos. ¿Por qué? Porque están en la superficie. Sin embargo, todo el tema del magmatismo, el magma, los volcanes, algunos terremotos muy profundos, esos son internos, porque son de las profundidades del planeta, ¿vale? Sigo, voy un poco más rápido, que es que nos eternizamos. Entonces, hablábamos de la textura ahora de las rocas, es decir, decíamos una vez más, las rocas están formadas por minerales o fragmentos de otras rocas. Y esos fragmentos, ¿vale? Esos minerales los llamamos granos. Y decíamos que pueden tener diferente tamaño. Es decir, si yo cojo una roca y veo sus minerales, digo que es una roca de tipo fanerítica, ¿vale? Sí, puedo verlos a simple vista. Es decir, cojo una roca y veo que tiene minerales. Entonces, pues esa roca es una roca fanerítica, que puede ser de grano fino o de grano grueso. Pero si yo miro la roca y no veo los minerales, entonces digo que es una roca afanítica, ¿vale? Aquí os ponía un ejemplo. Esta, claramente veo los minerales, por lo tanto es una roca fanerítica, y esta no veo sus minerales que la componen, entonces es una roca afanítica. Fácil. Fanerítica, veo los minerales, afanítica, no. Aquí os decía que ordenáis de mayor a menor el tamaño del grano, ¿vale? Y pues si era fanítica o fanerítica. Y después veíamos la forma de los cristales, la forma de los fragmentos de roca, que pueden ser redondeados o angulosos. Y os ponía dos ejemplos. Pues aquí tenéis una pudinga,
que tiene fragmentos más o menos redondeados, y aquí tenéis una brecha que tiene fragmentos angulosos, simplemente. Seguimos. Aquí hicimos un pequeño test de pues cuáles eran redondeadas y cuáles angulosas. Pues aquí decíamos redondeada, redondeada, angulosa, redondeada, angulosa y angulosa, ¿vale? Simplemente, fácil. Y luego, por último, hablábamos del patrón. Esos granos pueden tener también un patrón, es decir, que fundamentalmente nos dicen que si tienen bandas o no, ¿vale? Si se distribuyen en bandas esos minerales, pues es bandeado, y si no, pues no. Aquí teníamos un ejemplo muy notorio de uno que tiene bandas y aquí uno de que no. Y aquí os preguntaba, ¿tiene bandas o no tiene bandas? ¿Es bandeado o no? Pues el primero no es bandeado, el segundo claramente es bandeado, el tercero es bandeado, este no es bandeado, este no es bandeado, pero este sí que es bandeado. Y pues esto es un poco el resumen, ¿vale? Es decir, los granos de las rocas pueden tener tamaño, forma y patrón, ¿vale? Afanítica o fanerítica, redondeado o anguloso y bandeado o no bandeado. Y ya llegamos a la parte final y acabamos casi ya, os lo prometo. 3 tipos de rocas. ¿Cuántos tipos de rocas hay? 3 tipos de rocas en función de su origen, que son rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. ¿Vale? Vamos allá. Vamos con las primeras, las rocas ígneas. Pregunta, ¿un yeso con exfoliación laminar es bandeado? No, ese no en principio. Bandeado tienes que ver que haya bandas de diferentes colores. Una banda de un color, otra banda de otro, ¿vale? Pero la exfoliación no tiene nada que ver con que sea bandeado o no. Vale, seguimos. Gracias por la pregunta. Vamos con las rocas ígneas. Las rocas ígneas son las rocas que se forman cuando un magma o una lava se enfría. Ese magma, que es roca líquida, ¿vale? Se va a enfriar y va a formar rocas ígneas. Entonces aquí veíamos la definición de las rocas ígneas y además la definición de magma. Y ese magma, como hemos dicho, cuando se enfría, se va cristalizando progresivamente los minerales hasta formar, ¿qué? Una roca ígnea, ¿vale? Entonces, ¿de qué se forman? O sea, ¿cómo se forman las rocas ígneas? Por el enfriamiento de un magma, si está en el interior, o una lava si está en el exterior, ¿vale? Acordaos, el magma es roca fundida en el interior de la Tierra y la lava es ese mismo magma, pero cuando ya ha salido al exterior, que pierde una serie de gases, pero bueno, eso no es importante. Entonces, magma interior, lava exterior, ¿vale? Pues seguimos. Que estamos terminando. ¿Cómo clasificamos las rocas ígneas? Pues las clasificamos según 2 criterios. El primero, según si se solidifican fuera o dentro de la Tierra, ¿vale? Esto es la parte que me preguntaba Gael, ¿vale? Que lo puse en el Classroom. Bueno, voy a mirar el Classroom antes de explicar esto por si acaso. Vale, Lucía Blanco. Vale, Lucía, me preguntó hace un rato, perdón por no haberlo visto, que si podría volver a explicar la refringencia. Lo hago muy rápido. La refringencia es cómo pasa la luz a través de un mineral. Si a través de ese mineral pasa la luz, ¿vale? Pasa la luz y se divide en 2 el rayo, ¿vale? Llega a 1 y se divide en 2. Eso es la refringencia. Simplemente, cómo atraviesa la luz un mineral. Vale, seguimos. Entonces, 2 criterios para determinar los tipos de rocas ígneas, según su lugar de solidificación. Si ese magma se solidifica en el interior de la Tierra, es decir, si ese magma se queda dentro de la Tierra y se enfría ahí dentro, estamos hablando de rocas plutónicas. Pero si ese magma sale a través de un volcán, a través de una dorsal oceánica al exterior, convirtiéndose en lava, y esa lava se enfría, van a ser rocas volcánicas. Y lo que es más importante, que viene aquí, ¿vale? Cuando el magma se enfría en el interior de la Tierra, se enfría muy lentamente. Entonces, al enfriarse lentamente, como vimos antes, los minerales van a ser más grandes, esos cristales van a ser más grandes. Entonces, las rocas plutónicas tienden a tener una textura fanerítica, ¿vale? Mientras que si esa lava, o sea, si ese magma sale al exterior, se convierte en lava, afuera, como la diferencia de temperatura es mucho más grande, se va a enfriar mucho más rápido. Y al enfriarse mucho más rápido, los cristales van a ser mucho más pequeños. Al ser mucho más pequeños, la estructura de las rocas volcánicas va a ser afanítica,
¿vale? En la que a simple vista no puedo ver los cristales, ¿vale? Entonces aquí tenéis que según su lugar de solidificación, plutónicas o volcánicas, según el interior o el exterior, y cómo son esos cristales. Recordad, plutónica, fanerítica, volcánica, afanítica. Pero también podemos distinguir las rocas ígneas según su composición química. Si tienen poco sílice y minerales oscuros y muy pesados, decimos que son rocas básicas, y si tienen mucho sílice y minerales más claros y ligeros, decimos que son rocas ácidas. Entonces, una vez tenemos esos dos criterios, ¿vale? Tanto dónde se solidifica y tanto cómo es su magma inicial, ¿vale? Si tiene sílice o no, o bueno, mucho sílice o no tanto, tenemos, esto ya lo vimos, tenemos la clasificación total, que es, mirad chicos, un magma básico quiere decir que tiene poco sílice y minerales oscuros y pesados. Si ese magma básico, ¿vale?, sale fuera y se enfría rápidamente, se convierte en una roca volcánica y concretamente se convierte en un basalto. Pero si ese mismo magma básico, que tiene poco sílice y minerales más oscuros, se solidifica en el interior de la Tierra mucho más lentamente, va a dar lugar a un gabbro, ¿vale? Bien. Si en lugar de ser básico, ese magma es ácido y se solidifica en el exterior de la Tierra muy rápidamente, da lugar a una riolita. Pero si ese magma ácido con mucho sílice se solidifica en el interior de la Tierra, mucho más lentamente, da lugar a un granito, ¿vale? Hay que saberse el esquema del final. Si es la tabla, ahora hablaremos de la tabla, pero casi sí, ¿vale? ¿Os va a explotar la cabeza? Pues no os culpo. Hay mucha información, pero bueno, poco a poco. Y recordad, mejor entender que de memoria. Pero bueno, vamos viendo. Dice Sergio que sí que hay que saber a qué piedras dan. Lo primero no son piedras, son rocas. Como te diga un geólogo, te mata. Pero sí hay que sabérselo, ¿vale? Eso sí que hay que saberlo. Que un magma básico volcánico, basalto. ¿Vale? Tenéis aquí un resumen. Un magma básico volcánico, basalto. Un magma básico plutónico, gabbro. Un magma ácido volcánico, riolita. Y un magma ácido plutónico, granito. ¿Vale? Seguimos pues. Estas son las 4 rocas ígneas que os tenéis que saber. Y tenéis que saber si son plutónicas o volcánicas. Pero es muy fácil, fijaos. Es que fijaos, chicos. Las que podéis distinguir, ¿vale? Las que son faneríticas, las que distinguís los minerales, ¿qué son? Plutónicas. Y las que no, volcánicas, ¿vale? Las que son más oscuras, básicas. Y las que son más claras, ácidas. ¿Por qué? Porque es lo que os lo he comentado antes. Los minerales son más claros. Cuando son minerales claros, el magma es ácido. Y cuando son minerales oscuros, magma básico. ¿Vale? Vale, pues espero que os haya quedado más o menos claro. Vale, seguimos pues. Ya hemos visto las ígneas, vamos ahora con las metamórficas. Las metamórficas son rocas, ¿vale?, que se forman cuando otra roca es sometida a altas presiones y temperaturas. Yo tengo una roca, ¿vale? Si a esta roca, que será del tipo que sea, yo la someto a mucha presión y a mucha temperatura, ¿vale? Mucha presión y mucha temperatura, se va a convertir en una roca metamórfica, ¿vale? Insisto, roca metamórfica es una roca a la que se somete a altísimas presiones y altísimas temperaturas y su composición química no cambia, ¿vale? No cambia su composición química, pero sí que cambia la estructura interna de los minerales y pasa a convertirse en una roca metamórfica. Se llama metamórfica porque hay un cambio, porque hay una metamorfosis, ¿vale? Un cambio de los minerales internos, pero la composición química no cambia, ¿vale? Aquí tenéis el esquema explicado. Roca A con mucha presión y mucha temperatura, que es a lo que llamamos metamorfismo, da lugar a una roca metamórfica B, ¿vale? Y recordad, la composición química no cambia. Lo que cambia es la estructura interna de los minerales, ¿vale? Pues espero que esté clarito. Hablábamos que esas condiciones de presión y temperatura se dan en dos tipos de contextos. Os comenté que había muchos más, pero que nosotros en este curso íbamos a ver solamente dos, que eran el metamorfismo regional y el metamorfismo de contacto. Simplemente, metamorfismo regional es cuando dos continentes chocan.
Cuando chocan dos continentes hay altísimas presiones, altísimas temperaturas, ¿vale? Y eso hace que la roca que está ahí en medio, que es la que choca, esa roca se metamorfice, se modifica, cambia. ¿Por qué? Porque ahí dentro del choque continental de las placas tectónicas hay muchísima presión y muchísima temperatura. Pero también podía haber un segundo tipo de metamorfismo, que es en el contexto de los volcanes. Fijaos, cuando se forma un volcán, debajo de ese volcán hay una cámara magmática, ¿vale? Esa cámara magmática es lava, bueno, es magma, ¿vale? Magma a altísima temperatura. ¿Qué hace ese magma? Tiene muchísimo calor. Entonces, todas estas... Epa, pero bueno, esto se ha vuelto loco. Vale, ya está. Esas rocas que están alrededor de esa cámara magmática, las veis aquí en otro color, esas rocas se van a cocer, ¿vale? Poco a poco, con ese calor, se van a modificar su estructura. Pues eso lo conocemos como metamorfismo de contacto, ¿vale? Que la presión no es alta, pero la temperatura sí que es alta, que es cuando la roca se cuece por alta temperatura. Vamos a ver. Pregunta Andrea que cuando acabe el directo lo puedo resubir. Vale, si no te preocupes, Andrea, que en cuanto acabe el directo lo voy a subir a YouTube y os pongo el link en el Classroom. Gracias, Lidia, también por decírselo. Vale, y ya que sabemos los ambientes metamórficos, vamos a por la clasificación de rocas metamórficas. Recordad, una roca metamórfica era una roca original que por metamorfismo se transforma en otra roca. ¿En qué? Una roca metamórfica. Fijaos, de la arcilla, cuando la sometemos a alta temperatura y alto calor, obtenemos pizarra o litita. Del granito obtenemos el gneiss. De la caliza obtenemos el mármol y de la arenisca obtenemos la cuarcita. Estas de aquí abajo son rocas metamórficas, ¿vale? ¿Y de quién vienen? Pues estas rocas. La roca original es esta y la roca, una vez la sometemos a altas presiones y altas temperaturas, son estas. Y además hay dos tipos. Pueden ser foliadas o no foliadas. Fijaos, si como estas tienen láminas, ¿vale? Decimos que están foliadas. Minerales forman láminas planas, pero hay otras que no. ¿Quiénes son las foliadas? Pues la pizarra y el gneiss, ¿vale? Mientras que las no foliadas son el mármol y la cuarcita, ¿vale? Aquí tenéis otro resumen. Las foliadas, pizarra y gneiss, y las no foliadas, mármol y cuarcita. Vale, vamos con el chat. Vale, Gael pregunta que si puedo volver a explicar la composición química de las rocas metamórficas. Simplemente, Gael, es que las rocas metamórficas, cuando tú esa roca no cambia sus minerales, porque solamente le estás dando temperatura y presión. Entonces, los minerales son los mismos, ¿vale? La composición química es la misma, pero lo que cambia es su estructura. Igual esa roca tenía minerales grandes y a partir de ahora son minerales pequeños. O fíjate, en este caso, mira este granito tenía minerales circulares, pero cuando le someto a presión y temperatura, esos minerales ya no son redondeados, son alargados, ¿vale? Pues la composición química de esta es la misma que esta, pero lo que ha cambiado es cómo se han distribuido esos minerales. Aquí eran en granitos circulares redondeados, mientras que aquí ya son en láminas, ¿vale? Porque se ha ejercido una presión sobre ellos. Vale. Perfecto. ¿Hay que saberse los nombres? Sí. Esto sí. Hay que saber que la pizarra viene de la arcilla, el gneiss, la G es muda, acordaos, viene del granito, el mármol viene de la calcita y la cuarcita viene de la arenisca. Vale. Recordad, foliadas y no foliadas. Y ya por fin, llegamos al último tipo de rocas, que son las rocas sedimentarias, ¿vale? ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias? Pues se forman... acordaos del ciclo de las rocas. Yo tengo una roca. Esa roca, con la erosión, con el viento, con la nieve, el agua, poco a poco, la va a ir desgastando. Y se va a ir formando lo que llamamos sedimentos. Ese polvillo de roca que se ha formado por la erosión, lo llamamos sedimentos, ¿vale? Estamos aquí. Fijaos, de una roca A, sobre ella se ejerce una erosión, lluvia, viento, glaciares, ríos, lo que sea, y se forman sedimentos, ¿vale? De una roca se forman, pues, fragmentitos. Esos fragmentitos, los ríos los van a llevar por la cuenca hidrográfica hasta el mar, o hasta una cuenca sedimentaria. Y los van a ir depositando allí. Esos, como hemos dicho, estos sedimentos viajan por los ríos y al final se acumulan en una cuenca sedimentaria, ¿vale? En este caso es la Hebra del Pas. Entonces, aquí se van acumulando esos sedimentos en capitas. Y esas capitas que se forman se llaman estratos. Va a llegar un punto que en las capas de
ponerse una entre ellas va a hacer tanta presión que se va a formar por diagénesis una roca sedimentaria, ¿vale? Esto lo voy a explicar al final en la parte del ciclo de las rocas, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que las rocas sedimentarias se componen a partir de fragmentos de otras rocas, o también seres vivos. Vale, sí, este es el esquema que hicimos en clase, lo voy a explicar al final. Muy bien, Andrea. Vale, y seguimos. ¿Cuáles son los tipos de rocas sedimentarias? Pues las tenemos aquí. Las sedimentarias pueden ser detríticas o no detríticas. ¿Qué significa esto? Detrítica significa que esos sedimentos vienen de otras rocas que se han deshecho por la erosión. Pero en cambio, si esos sedimentos vienen de seres vivos o sales, se dice que son no detríticas. ¿Vale? Dentro de las detríticas tenemos tres tipos: los conglomerados, las areniscas y las arcillas, que simplemente se distinguen por su tamaño de grano, ¿vale? Los conglomerados, que os lo voy a poner aquí, fijaos, los conglomerados son estos dos, son rocas dentro de rocas. Si esas rocas dentro de esas rocas son redondeadas, se llama pudinga, pero si esas rocas son angulosas, se llama brecha, ¿vale? Lo tenéis aquí. Si esos fragmentos grandes son de tipo circular, pudinga, si no, brecha. Pero también puede ser, las rocas detríticas pueden ser areniscas, que son de grano fino, ¿vale? Esta de aquí, acordaos en clase que llevé la roca a clase, si la tocabais, raspaba, ¿vale? Raspaba mucho, era como una lija. Pues eso es porque está hecha de arena, es arena compactada, ¿vale? Y si yo la raspo y me lija un poco la mano, ya sé que es una arenisca. Y en cambio, si la alternativa que tengo es una arcilla, que es algo que no me raspa y a veces es más blandurcia, incluso tiene láminas, y un grano muy fino, pues estaríamos hablando de la arcilla. ¿Vale? Perfecto. Y ahora vamos a ver las que son no detríticas, es decir, cuyo origen es sedimentos, restos de seres vivos o sales. Si los restos son de seres vivos, decimos que tienen origen biológico y son la caliza, el carbón y el petróleo. La caliza está formada por restos de caparazones, restos de esqueletos, restos calcáreos de bacterias que había en el Jurásico, lo que sea, ¿vale? Entonces, esta roca proviene, pues eso, de seres vivos, de esqueletos, conchas, caparazones, etc. Si los restos son vegetales, se obtiene carbón, ¿vale? Y si los restos son de plancton marino, se obtiene petróleo. Y ya por último, si el origen que es químico, ¿vale? Si lo que es una sal disuelta en el agua que se evapora, se sedimenta y se forma una roca, estaríamos hablando de la halita o del yeso. ¿Vale? Entonces, repito, las rocas sedimentarias de dos tipos, detríticas y no detríticas. Dentro de las detríticas, conglomerados, areniscas y arcillas, y dentro de las no detríticas, caliza, carbón, petróleo y luego las de origen químico. ¿Vale? Entonces, llegamos a esa tabla resumen que os he subido al Classroom, que es fundamentalmente esta, que tenemos por un lado las rocas ígneas, en función de cómo es el tipo de magma y si es volcánica o plutónica, ¿vale? Y cuáles son cada una de ellas. Y las rocas metamórficas, en función de si tienen foliación o no tienen foliación, y además de qué roca viene cada una de ellas. Esta es la roca metamórfica, ¿vale? Que viene de la pizarra viene de la arcilla, el gneiss viene del granito, el mármol de la caliza y la cuarcita de la arenisca, perdón. Además, las dos de abajo son foliadas y las dos de arriba son foliadas. Y por último tenemos las sedimentarias, que pueden ser detríticas o no detríticas. Detríticas si los sedimentos de otras rocas y no detríticas si los sedimentos de seres vivos. Y aquí tenéis pues en función de cómo es el tipo de grano y los tipos que son, ¿vale? Que los acabamos de ver. Vale, antes de enseñaros el ciclo de las rocas y terminamos ya la clase, ¿o alguna pregunta? Ese resumen ya está subido, Diego. Si entras en Classroom, esta tabla que os estoy enseñando yo ahora está en el Classroom subida, ¿vale? En un PDF. Vale, perfecto. Vale, seguimos. Pues ya, y os dejo en paz, y os dejo ir a cenar, estudiar lo que queráis. Vamos a ver la última parte del tema, que es la que os he explicado el lunes y el martes, ¿vale? Que es el ciclo de las rocas, es decir, cómo se relacionan todas estas rocas, ¿vale? Porque todas estas rocas están súper relacionadas. Pues vamos a verlo. El resumen es este, y voy a explicarlo como lo expliqué en clase. Vamos a ir, ¿vale? Poco a poco. Partimos, por ejemplo, bueno,
Lo primero hay que decir, como es un ciclo, da igual de dónde partamos, porque siempre vamos a llegar al mismo sitio, ¿vale? Así que en este caso vamos a partir de las rocas en superficie. Fijaos. En la superficie nos podemos encontrar tres tipos de rocas: las sedimentarias, las metamórficas y las ígneas, ¿vale? Los tres tipos de rocas. Sobre estas tres rocas, si les da el viento, si les da la nieve, si les erosiona un río, un glaciar o lo que sea, se va a producir una erosión. Cuando sobre estas rocas se produce una erosión, se van a transformar en sedimentos, ¿vale? Que lo veis aquí. Esos sedimentos lo van a transportar los ríos hasta las cuencas sedimentarias, y en las cuencas sedimentarias, como veis aquí, se van a acumular en capitas. Esas capas se llaman estratos, y las capas más al fondo, ¿vale? Las capas que están más abajo, lógicamente van a tener más peso encima y se van a ir comprimiendo, se van a ir aplastando. Cuando se van aplastando, lógicamente, por esa presión, se va a producir un proceso que se llama, aquí lo tenéis, diagénesis, y por ese proceso de compactación se forman las rocas sedimentarias. Pero, chicos, cuidado, que son rocas sedimentarias que están en este momento bajo tierra, que están a grandes profundidades, porque es donde se han formado por esa presión. Entonces, esas rocas sedimentarias, como vemos aquí, tienen dos caminos. Por un lado, que por movimientos tectónicos surjan otra vez a la superficie, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿qué son estos movimientos tectónicos? Pues estos movimientos tectónicos son simplemente que, como hemos visto, las placas tectónicas se mueven unas con otras. Y cuando se mueven, a veces se achatan, se forman pues pequeñas cordilleras o pequeñas arrugas, o una se pone debajo de otra. Entonces, rocas que igual estaban aquí en la profundidad, en algún momento determinado pueden subir a las partes altas y volver a surgir a la superficie, ¿vale? Afloran a la superficie. Entonces, en ese caso, aquellas rocas sedimentarias que están implicadas en procesos tectónicos, ¿vale?, vuelven a la superficie en forma de rocas sedimentarias, cerrándose así este pequeño ciclo. Pero claro, también puede ocurrir que esas rocas sedimentarias, en vez de estar implicadas en movimientos tectónicos y subir a la superficie, puede ser que sobre ella ocurra un metamorfismo. ¿Qué significa esto? Que sobre ella se ejercen altas presiones y altas temperaturas, por lo que sea, ¿vale? Si sobre una roca sedimentaria se ejercen altas presiones y altas temperaturas, se produce un metamorfismo y se transforman a rocas metamórficas. Y una vez más, estas rocas metamórficas tienen dos destinos. Pueden ir... Uy, me cago en la mar. Un momentito, chicos. Estas rocas sedimentarias pueden, por un lado, ir también arriba a aflorar movimientos tectónicos, ¿vale? Y salir a la superficie otra vez. O pueden sufrir todavía más temperatura y fundirse en un proceso que se llama fusión. Si esa roca metamórfica, en vez de por movimientos tectónicos subir a la superficie, aumenta mucho la temperatura y se funde, se va a convertir en lo que veis aquí, que se llama magma, que simplemente, como vimos antes, es roca líquida, ¿vale? Esa roca metamórfica se vuelve líquida y forma el magma, que se va a quedar ahí debajo en la profundidad terrestre. Y ese magma puede tener dos caminos. Uno, que salga al exterior, ¿vale? Que en el contexto de un volcán salga al exterior, se convierta en lava y baje y se solidifique, dando lugar a una roca ígnea volcánica que se va a encontrar en superficie. O ese magma se puede enfriar a grandes profundidades. Lógicamente el enfriamiento va a ser mucho más lento y por lo tanto va a dar lugar a una roca ígnea plutónica que, ahora sí, por movimientos tectónicos, puede aflorar a la superficie como roca ígnea. Y así terminamos por fin de cerrar el ciclo. ¿Vale? Pregunta Andrea. Bueno, espera, que hay más para arriba. Vamos a ver. Vale. Óscar, es todo muy difícil. Bueno, ¿es difícil? Sí, pero lo intentamos hacer más fácil, ¿vale? Y creo que explicándolo poco a poco y 1000 veces, pues vamos entendiendo poco a poco cómo funciona todo este ciclo de las rocas, que para mí es lo que más me gusta y lo que me parece más relevante. Vale. 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 Estoy leyendo el chat, chicos, no creáis que estoy aquí medio trabado. Vale, pregunta Andrea si hay que saberse de memoria todo esto. Memoria... quiero que lo entiendas, quiero que me lo sepas explicar, quiero que sepas, si te pido hacer un dibujo, que me lo sepas dibujar, me lo sepas diseñar, o si te pido hacer un texto explicándolo, que me lo sepas razonar poco a poco por qué ocurren, porque lo que quiero es que veas la lógica que hay en todo esto, porque al final es todo lógico, es todo procesos físicos y químicos que ocurren
unos como consecuencia de otros. Y todo en un ciclo, ¿vale? Prefiero que lo entendáis a que lo sepáis de memoria, porque de memoria al final se os va a olvidar, pero si lo entendéis más o menos, vais a saber razonarlo en un futuro, que es lo que yo me quiero quedar. Vale. El esquema dice Andrea que es un poco lioso. Pues es lo más sencillo que os puedo poner. Así que yo creo que es lioso porque hay muchas cosas implicadas y muchos elementos. Pero en realidad es todo muy sencillo, Andrea. Fíjate, es un ciclo. Empiezas por aquí, vienes por aquí, igual vienes por aquí y acabas. O en vez de ir por aquí, por este camino, vienes por aquí abajo por el metamorfismo, roca metamórfica y acabas. O, pues si quieres seguir, pues llegas a magma y ya por ahí pues decides si sales por el volcán o sales por la roca ígnea. Plutónica, ¿vale? Pero bueno. Entonces, chicos y chicas, hemos terminado la teoría, hemos terminado el PowerPoint, hemos terminado lo que os he dado en clase. Así que ahora, pues, son casi media. Buah, hemos estado muy largo hoy, pero bueno, mejor que 2 horas por lo menos, ya lo siento. Han sido hora y media, pero bueno, espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, cualquier cosa, pues me la podéis plantear ahora. Y nada, espero vuestras respuestas y si no, pues nada, pues ya nos vamos despidiendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a daros 5 minutillos para que planteéis alguna respuesta. Una respuesta no, esas las doy yo, esas, vosotros las preguntas. Y nada, bueno, pues los agradecimientos, muchas gracias por los agradecimientos a todos. Oye, es un placer estar aquí y explicaros de nuevo. Y sobre todo, esto no lo hago por nada, lo hago porque vosotros entendáis mejor del tema, repasarlo un poco de cara al examen y que lo aprendáis mejor para futuros cursos o para vuestra vida en general. Que quién sabe que alguno de vosotros vaya a ser en un futuro geólogo. Nunca lo sabéis, o ingeniero de minas. Ojalá, ojalá, yo encantado. Pero bueno, así que nada. Si no hay más preguntas, yo creo que ya pues nos vamos despidiendo y nos vamos y nada, pues nos decimos adiós que ya es tarde y tenéis ganas de cenar. Así que pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí y chao, chao. Adiós, hasta luego.